Two, one, go.
Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta segunda clase de este taller del ego, de las emociones y el perdón. Y nada, estoy muy entusiasmado de poder estar aquí con vosotros y nada, vamos a esperar un par de minutos, a ver si se siguen incorporando más personas. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta de la clase anterior o cualquier otra pregunta? Bueno, mientras se van incorporando más personas a la sesión de hoy, me gustaría aclarar un par de cosas con respecto a este taller. Lo primero que tengo que decir que este grupo no es ningún grupo religioso. Eh, yo no pertenezco a ninguna religión. Simplemente soy un libre pensador que durante toda mi vida pues, he buscado a Dios de la mejor forma que he podido, ¿no? Y por tanto, una de las cosas que me gustaría que el grupo tuviera es una mente abierta y que no se juzgara porque tocáramos determinados temas. Y la segunda cosa que me gustaría aclarar es el por qué se está haciendo un curso, un taller de ego, emociones y perdón, ¿no? Eh, Esta idea es porque creo que, como veis, el grupo es de Kabbalah y este taller en sí no es Kabbalah pura, aunque lleva mucho de Kabbalah. Pero la idea es, antes de meternos de fondo en el estudio de la Kabbalah, que tengamos una especie de fundamento para el estudio de la Kabbalah. Porque el estudio de la Kabbalah mueve mueve mucho nuestro sistema de pensamiento, mueve mucho nuestras emociones y mueve mucho nuestro sistema de creencia, paradigmas y demás. Y es muy importante que nosotros, antes de adentrarnos en el estudio de la Cábala, seamos conscientes de que el enemigo verdadero está dentro de nosotros y, y hay que observarlo, ser muy consciente de que está ahí y que hay patrones que lo vamos a ver aquí en este taller, patrones donde podemos ser conscientes de esa manifestación del ego, de esa energía egoísta que a la postre es la que nos lleva por caminos de sufrimiento, ¿no? Y por eso quería aclarar esto porque veis que el grupo es de Kabbalah, se hizo con la idea de difundir la sabiduría de la Cábala y esto es como una especie de preludio al estudio de la Cábala. Lo quería aclarar porque para que haya, por si hay gente que se desanima por ver que no estamos hablando en términos cabalísticos, pero que sean conscientes de que la Cábala lo impregna todo. Este taller es Cábala sin letras hebreas. Por eso que nunca sabemos qué es lo que necesitamos y hay que tener mente abierta, humildad y darnos cuenta de que nunca debemos juzgar a los demás porque no sabemos el alma que hay en cada persona. Bueno, pues hechas estas aclaraciones, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera aclarar algo o damos comienzo a esta segunda clase de este taller.
la semana pasada nos quedamos en el impacto que tiene el ego. El ego, en Kabbalah sabemos que el ego es el adversario, es el Satán interno, y es muy, muy importante el hecho de observarlo. ¿Por qué os dije la semana pasada que eh, integrar ahí en vuestro día a día la práctica de 5 minutos de observación consciente de vuestros pensamientos? En realidad, ¿quién es el observador? El observador es el alma. Y cada vez que estamos en observación consciente, estamos en conexión con nuestra alma. La mente, que es una interfaz entre el cuerpo y el alma, está haciendo de puente con el alma. Y el alma, y siempre que estamos en nuestra alma, siempre que somos conscientes del momento presente, ahí no hay ego. Lo digo para que lo tengamos muy en cuenta porque estos patrones a veces no son tan evidentes. Vemos que uno de los mayores enemigos que hay con respecto al ego es el hecho de esa identidad que sea del ego. El ego es nuestro personaje. Cuando tú le preguntas a alguien quién es, te va a decir, yo me llamo tal, tengo esta profesión, y, y está identificado completamente con ese personaje, ¿no? Y se cree que es un cuerpo separado del resto, esa separación produce miedo, y esa persona dice que la única realidad que existe es esta, y por lo tanto va buscando esa gratificación personal. Y esto nos lleva a, a tener conductas impulsivas, egoístas y sobre todo a mantener esa imagen de nosotros mismos. No hay nada más que ver el mundo como está, que la gente está completamente, la mayoría, la gran masa, identificada con el personaje, con el avatar y con el ego. La identidad con el ego es lo que es el apego quizás más fuerte que podamos tener con el ego, esa identidad. ¿El ego qué hace? El ego nos distorsiona la percepción, el ego distorsiona nuestra percepción de la realidad, lo que puede influir en la forma en que evaluamos las opciones y tomamos decisiones. Si nos estamos identificando con el ego y estamos teniendo una percepción distorsionada de las cosas que nos ocurren, vamos a tomar decisiones que no van a ser racionales o van a ser irreflexivas, ¿no? Otro de los enemigos, otro de los aspectos que podemos identificar del ego es el miedo al cambio. Se lo comentaba hoy a un amigo. El ego no quiere que te esfuerces, el ego quiere estar en la zona de confort. Y esa zona de confort lo que provoca es que no quiere que actuemos, no quiere que haya acción. Y por lo tanto la acción que se requiere es salir de esa zona de confort. Otro de los aspectos por los que el ego puede ser nuestro gran enemigo es el autoengaño. El ego puede llevarnos a autoengaños sobre nuestras verdaderas motivaciones, necesidades y deseos. Esto puede hacer que tomemos decisiones que no están alineadas con nuestros valores más profundos o que nos conducen hacia nuestro verdadero propósito en la vida. Por tanto, nuestras conductas deben ser lo más altruistas posibles. ¿Qué pasa eh, cuando llevamos intenciones ocultas? Pues que estamos pensando solamente en nosotros mismos. Y quería compartir con vosotros una experiencia que tuve ayer en la que se puede ver eh, el aspecto egoico muchas veces de nuestras relaciones con las personas, ¿no?
Yo me mudé aquí a un pueblo de Sevilla hace más de 2 años. Vivo en una casa de alquiler y mi anterior vivienda pues la tengo alquilada a una chica que, que tiene un niño pequeño de 1 año y medio, ¿no? Pues ayer me llamó, me dijo que tenía problemas con la, con el suministro de la luz eléctrica y, y llamé a la comunidad y, y me dijeron que el problema era mío, ¿no? Y la persona que está allí de presidente de la comunidad me llamó y me dijo que el problema era mío, que lo tenía que solucionar como un tema privado y que incluso habían pensado en denunciarme porque, por lo visto, la instalación eléctrica no estaba bien, no sé qué historia. El tema está en que esa persona eh, me quería atacar y, y quería confrontamiento, enfrentamiento conmigo, ¿no? Y la situación es que eh, decidí darle la vuelta a la situación. Le dije que la persona más indicada para arreglar esa avería era él, porque había sido electricista, y vemos aquí que de una situación oscura, en la que podemos ver un problema aparente, se puede convertir en la solución, siempre y cuando eh, pensemos también en los demás, porque la situación fácil hubiera sido ese enfrentamiento entre él y yo, pero eh, por eso es tan importante la observación consciente. Si en ese momento yo no soy consciente de mis pensamientos, lo más normal es entrar en la disputa, entrar en el enfrentamiento con esa persona. Por eso os invito de verdad, ese ejercicio que aparentemente es tan simple, es un ejercicio muy, muy poderoso. Siempre que tengamos al observador, estamos en el momento presente. Aquí hay una pregunta crucial, que mucha gente entiende que al ego hay que matarlo, que hay que eliminar al ego, y el ego no es una energía a destruir, porque el ego realmente es el deseo de recibir. Y ese deseo de recibir te hace sufrir siempre que tú estás buscando ese deseo para recibir para ti mismo de forma egoísta. Cuando tú enfocas ese deseo de recibir para los demás, entonces ese ego está bien posicionado. O sea, el ego no es un enemigo a destruir. Aquí lo vemos, el ego no es una energía a destruir, sino a transformar. Y nos basamos aquí en que la energía ni se crea ni se destruye. Ese es el gran poder del ser humano, su poder transformador. Transformar una situación que puede aparentemente ser un problema, convertirla en la solución. Por tanto, nos debemos grabar a fuego esa frase de no soy el problema, soy la solución. Tú decides a cada momento en qué te enfocas. En el problema, ego, o la solución. Y la solución supone pararte, tener un pensamiento más crítico, más discernimiento, y eso no te lo da el ego. El ego lo que quiere es reaccionar, quiere una respuesta rápida, quiere ver el enemigo ahí fuera, y el enemigo es él mismo cuando está mal posicionado. Uno de los aspectos importantes es trascender el ego y sobre todo esa identidad egoica. Cuando meditamos, estamos observando nuestros pensamientos y nuestras emociones sin identificarnos con ellos. Nosotros no somos los pensamientos, nosotros no somos las emociones, son energías que transitan a través de nosotros. Pero el problema está cuando nos identificamos con nuestros pensamientos y con esas emociones, porque nosotros tenemos poder creador.
Y ese poder creador puede atraer lo que nosotros estamos pensando y lo que nosotros estamos sintiendo, porque es ley de vibración. Otro de los aspectos para, de alguna forma, gestionar ese ego es la humildad. El ego siempre mal posicionado va a ser prepotente, va a ser soberbio, va a hacerte creer que está en posesión de la verdad y eso, la verdad, te aleja de tu verdadera esencia, porque te das cuenta de que nosotros no somos el centro del universo. Una de las cosas que invita a cultivar esa humildad es precisamente la escucha activa, ¿no? Porque todo el mundo quiere hablar, pero nadie escucha, ¿no? Y debemos acordarnos de por qué tenemos dos orejas y una sola boca, para hablar la mitad de lo que escuchamos, ¿no? También lo dicen los profesores de yoga, ¿no? Es el músculo más pequeño del cuerpo y el más difícil de controlar, es la lengua. Otro de los aspectos que nos aleja del ego y nos conecta con nuestro verdadero yo, que es el alma, es aceptar que todos somos uno, que todos somos unidad. Y esto no debe quedarse en un aspecto intelectual, porque si queda en un aspecto intelectual, el ego es eminentemente intelectual. Y esto hay que sentirlo. Y hay que sentirlo cuando uno cierra los ojos, desconecta el 80% del ego, porque el ego es eminentemente visual. 80% de los sentidos es la visión y cuando cerramos los ojos desconectamos un 80% de ese ego. Y tratar a los demás con compasión nos ayuda a vivir en armonía, disolviendo esa ilusión de separación. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que damos, nos lo damos a nosotros mismos. Yo esforzándome en hacer este taller es la mejor forma de que integre este mensaje. Si quieres algo, tienes que darlo. Y ahí es donde se demuestra de que todos somos uno, porque todo retorna, porque el verdadero pensamiento divino es circular. Y eso que llaman ley del karma es la manifestación de ese pensamiento circular. Y si fuéramos conscientes de que todo lo que le hacemos a los demás nos viene de vuelta, empezaríamos a hacer el bien a todas las personas. Otra de las implicaciones que tiene el ego de forma negativa es que está muy apegado a los resultados. Y apegarse mucho a los resultados implica generar expectativas. Y la mayoría de la gente está sufriendo porque está esperando algo de alguien o de alguna situación. Por eso la práctica de la meditación, la práctica de la observación consciente, nos lleva y nos ancla en el momento presente, sin preocuparse por el resultado o el rendimiento. Nos ayuda a vivir nuestra propia esencia y el fluir con la vida. Y ahora vamos a ver un aspecto sumamente importante, que es cómo podemos saber cuándo estamos ante un ego dañino. Y no solamente nuestro ego, cuándo puede ser dañino, sino cuándo puede ser dañino el ego de los demás. Porque la energía se impregna y la energía de una persona que está todo el día quejándose, todo el día juzgando y hablando mal de los demás, es una energía muy densa. Y nosotros somos campos electromagnéticos y no debemos engañarnos de que todo eso nos afecta. Por eso debemos cuidar mucho con las energías con las que nos relacionamos. Aquí vamos a ver este aspecto de ego dañino. Y eso lo podemos ver en cada uno de nosotros, en nuestro entorno, en nuestra familia, que siempre hay algún personaje
que tiene esta necesidad de control. Esta necesidad de control tiende a controlar todas las situaciones y personas. Y esto genera tensiones en las relaciones personales, ¿no? Y aquí os he traído una historia bíblica que muestra esta necesidad de control. En la Biblia se habla de Saúl y del rey David. Ambos eran reyes. Y aquí vamos a hablar del ego dañino del rey Saúl. Fue el primer rey de Israel y era un líder piadoso y exitoso. Sin embargo, vemos como su ego y su necesidad de control lo llevaron por un camino de desobediencia y de soberbia. Y comienza a ver a David, que había sido ungido como su sucesor, como una amenaza para su reinado. La envidia y el miedo de Saúl lo llevan a intentar matar a David en varias ocasiones y a buscar controlar la situación eliminando a su rival. En este caso vemos que Saúl se muestra como un ego dañino y su necesidad de controlar todas sus situaciones y personas a su alrededor generaron conflictos y tensiones en las relaciones interpersonales, especialmente con David y con Dios. O sea, no podemos controlarlo todo. Debemos desapegarnos de la ilusión de control. El ego te hace creer que lo puede controlar todo, pero en realidad no controla nada. Es un acto de engaño continuo del ego. El juicio y la crítica. Eh, una de las cosas que más daño hace en nuestra vida vienen producidas por los dos órganos eh, que generan vida. La boca genera ángeles o demonios y el órgano reproductor genera vida. Pues estos dos órganos son los que más daños nos hacen en nuestra vida. La mala boca y el mal uso de nuestro órgano sexual. Pues en este caso estamos hablando de la boca y la mala boca es una de las cosas más dañinas y que hace más daño eh, al actuar con las otras personas. Y vamos a poner un ejemplo una historia bíblica que habla de la historia de un fariseo y el recaudador de impuestos, narrada en Lucas 18:9. En esta parábola, Jesús cuenta con un fariseo y un recaudador de impuestos fueron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo y de ego, se para en un lugar prominente y ora en voz alta, agradeciéndole a Dios por no ser como los demás. Mientras, el humilde recaudador de impuestos se para lejos sin atreverse a levantar siquiera los ojos al cielo y simplemente pide misericordia a Dios, reconociendo su propia indignidad. Esta historia nos muestra el aspecto del ego del fariseo y esa necesidad de control y de crítica que tenía contra el recaudador de impuestos. Él se jacta de su rectitud, de su justicia y al mismo tiempo juzga y critica al recaudador de impuestos. Esta superioridad y su falta de compasión crean una barrera entre él y los demás. Por otro lado, vemos el recaudador de impuestos, a pesar de sus errores y de sus pecados, muestra humildad y sinceridad en su oración, lo que le permite abrir su corazón a la gracia y la misericordia de Dios. O sea, nosotros no debemos juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque ni el mismo Creador nos juzga a nosotros. En realidad, el Creador no juzga, porque el Creador no ve pecado. Somos nosotros los que nos juzgamos a nosotros mismos. Nuestro yo auténtico es el que juzga al personaje. Y esto la mayoría de la gente no lo sabe. Por eso, como tú juzgues a los demás, cuando abandones este plano, así te vas a juzgar tu verdadero yo. O sea, cuidado con juzgar a los demás, porque en realidad vemos
el mundo a través del agujero de una aguja, por el ojo de una aguja. No sabemos lo que hay detrás de cada persona, detrás de cada situación. El miedo y la ansiedad. El miedo te paraliza, te impide actuar. Es una desconexión con la divinidad. Es la prueba del ego, de su fundamento en la separación. Y aquí vamos a traer una historia bíblica que tiene mucho que ver con esta situación. Y nos podríamos ser conscientes de nuestro verdadero potencial más allá del miedo y de esa ansiedad. Porque nos dicen los grandes sabios que los grandes tesoros que están para nosotros están más allá del miedo. O sea, si realmente queremos saber cuáles son los regalos que hay depositados en nuestra alma, tenemos que atravesar esa capa de miedo que todos tenemos. Y eso no lo puede hacer nadie, lo tiene que hacer cada uno de nosotros y, y el trabajo no es fácil, pero la recompensa supera 1000 por 1000 el esfuerzo. En esta historia, Pedro va caminando sobre el agua y lo podemos encontrar en Mateo 14:22. En esta historia, Jesús envía a sus discípulos en una barca mientras él se retira. Él pasea por el agua y dice: anímense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro camina sobre las aguas hacia él. Sin embargo, cuando Pedro ve el fuerte viento, comienza a sentir miedo y ansiedad y empieza a hundirse. Jesús lo rescata y le pregunta por qué dudó. Esta historia muestra cómo el miedo y la ansiedad pueden llevar a la duda y a la falta de fe. Cuando permitimos que el miedo y la ansiedad tomen el control, la fe flaquea y nos hundimos. Esta experiencia ilustra cómo el ego dañino, basado en el miedo y la separación, pueden conducir a la falta de confianza y a la desesperación. Realmente, la duda es un demonio. Son entidades espirituales, energías que están aquí en este plano y nos inducen a la duda, porque la duda es lo contrario a la certeza y la fe debe estar fundamentada en certeza. Y esa certeza no puede venir de nada externo. Tiene que estar basada en la sabiduría y la propia experiencia del individuo. La competitividad y la comparación. El ego está constantemente comparando y evaluando todo lo que es diferente a lo que él mismo tiene el patrón de que es normal. O sea, si queremos ir en contra del ego, lo mejor que podemos hacer es salir del cuadrado que simboliza el plano material del ego. El cuadrado simboliza los límites en los que se mueve el ego. O sea que una mente abierta es eh, lo mejor para combatir al ego. Porque el ego se mueve entre paradigmas, entre creencias, entre límites, y la mente no tiene límites. Y el ego es ese límite ilusorio que fabrica para tenerte en sus redes, ¿no? Vemos una historia bíblica que todos conocemos, que es la historia de Caín y Abel, en Génesis 4:1. Caín y Abel sabemos que son los primeros hijos de Adán. Son dos hermanos que ofrecen sacrificios a Dios. Abel, que Abel simboliza la columna derecha del árbol de la vida, le ofrece sus mejores corderos a Dios y Caín le ofrece producto de la tierra. Caín representa la columna izquierda. Dios mira favorablemente el sacrificio de Abel, pero no mira con agrado el de Caín. ¿Qué pasa? Que Caín se llena de envidia y, y le dice a su hermano que vaya al campo y allí lo mata.
¿Qué ocurre aquí? Aquí vemos una manifestación del ego en su versión de comparación y competitividad que puede llevarnos al resentimiento, la envidia y la violencia. Precisamente vivimos en un mundo que es altamente competitivo y este mundo competitivo induce al resentimiento, a la envidia y esa violencia, ¿no? Cuando nos estamos constantemente comparando, ¿no? Y debemos darnos cuenta de que el trabajo siempre es interno. El mundo de fuera es un reflejo. En realidad es el cerebro proyectando una realidad de lo que hay dentro. O sea, queremos sanar lo que hay fuera, estamos trabajando con sombras. Todo el trabajo que tenemos que hacer es con nosotros mismos. Esta historia, pues, manifiesta esos peligros en los que el ego se interponga en las relaciones personales. Aferrarse al pasado o preocuparse por el futuro. El ego dañino nos mantiene atrapados en el pasado, en los resentimientos, en las culpas, y siempre nos mantiene preocupados por el futuro, creando ansiedad y estrés innecesarios. Hay una historia bíblica, que es la historia de Lot y su esposa, ¿no? En Génesis 19:12. Esta historia nos muestra cómo Lot y su familia son instruidos por ángeles para huir de la ciudad de Sodoma antes de su destrucción, aunque les advierte específicamente que no miren hacia atrás mientras huyen. La esposa de Lot desobedece esta orden y se vuelve para mirar la ciudad. Como resultado de esta desobediencia y su apego al pasado, ella se convierte en una estatua de sal. Este acto muestra cómo aferrarse al pasado puede llevar a consecuencias desastrosas. La esposa de Lot, preocupada por lo que dejaba atrás, no pudo liberarse del pasado y como resultado fue incapaz de seguir adelante hacia un nuevo comienzo. Esta historia destaca los peligros de permitir que el ego nos ate al pasado y nos impide avanzar hacia el futuro. O sea, una de las cosas favoritas del ego es sacarte del momento presente. Y lo hace continuamente como si fuera un, un columpio que va oscilando del pasado al futuro y continuamente te saca del presente. O sea, una de las cosas para tener un ego equilibrado es anclarte al momento presente. Y como nos dicen en el budismo, la mente controla el cuerpo y, y la respiración controla la mente. La respiración consciente siempre nos lleva al momento presente. Ahora vamos a ver aquí la falta de empatía, otro de los aspectos de un ego dañino. Eh, Hay aquí una historia bíblica eh, que nos muestra cómo el ego se manifiesta de forma dañina y falta de empatía hacia los demás. Porque uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando una persona tiene falta de empatía es que está muy conectada a su ego. ¿Por qué? Porque la empatía es una cualidad del alma. Las personas que son empáticas son personas que están manifestando una cualidad de su propia alma. Y hay aquí una historia en el Antiguo Testamento de Daniel. Esta historia nos muestra la falta de empatía y compasión debido al ego dañino de Nabucodonosor y la estatua de oro narrada en Daniel 3. Esta historia nos ofrece un ejemplo de cómo el deseo de control y la falta de empatía pueden llevar a consecuencias destructivas. Nabucodonosor eh, mandó a construir una estatua de oro y ordenó que todos se postraran y adoraran la estatua cuando sonara la música. Aquellos que no lo hicieran serían arrojados a un horno ardiente. Pero hubo 3 jóvenes que se negaron
porque, como sabemos, esto es un acto de idolatría. Y vemos que la falta de empatía y compasión mandó con su ira desmedida a estos jóvenes a que fueran ejecutados en un horno de fuego ardiente. Vemos como su ego inflado y su necesidad de control sobre sus súbditos lo llevaron a tomar una decisión cruel y despiadada. Esto nos muestra cómo el ego puede cegarnos ante necesidades y derechos de los demás, porque en este caso el rey no respetó esas creencias de ellos, ¿no? Y vemos cómo en el mundo se toman decisiones impulsivas y despiadadas, porque hay gente, hay dirigentes que tienen mucho orgullo y mucha falta de empatía sobre el pueblo. Otra de estas manifestaciones negativas de ese ego dañino es la reactividad y la falta de autocontrol. Las personas muy reactivas, las personas con mucha ira, están muy conectadas con su ego. O sea, uno de los aspectos que debemos trabajar si queremos tener una vida con bienestar, con paz, con alegría, con amor, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de no ser reactivos. Debemos ser proactivos. Y una de las cosas que me gustaría aquí comentar en este aspecto es que el ego es una entidad eh, que siempre busca el enfrentamiento. Y hay aquí un ejemplo muy, muy bueno de el águila cuando se le pone un cuervo encima, cuando el águila está baja, se le pone un cuervo encima, ¿no? Y el cuervo no para de picotear al águila, ¿no? Y el águila no se defiende. El águila lo único que hace es elevarse. ¿Y qué pasa? Que a 1500 metros el cuervo no puede respirar y simplemente cae. Pues esta metáfora la podemos aplicar a cómo gestionar nuestro ego. El ego siempre quiere el impulso rápido, la reacción rápida. Si nosotros somos capaces en una situación que nos incomode, que invite a reaccionar, que invite a la lucha, al enfrentamiento, y nosotros somos capaces de, como se dice en Kabbalah, de sacrificar a primogénito, el primogénito es el primer impulso. Si nosotros somos capaces de ese impulso no sacarlo, es cuando se va a manifestar el alma. Y hay aquí una historia, para terminar con esta parte, una historia bíblica del profeta Daniel. Se trata de la historia del rey de Babilonia, Belsasar. Belsasar fue el sucesor de Nabucodonosor y organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles. Y en medio de la fiesta ordenó traer los utensilios sagrados que habían sido tomados del templo de Jerusalén por su predecesor. Desafiando abiertamente a Dios, utilizó estos objetos consagrados para beber vino con sus invitados, mostrando su desprecio a las leyes divinas y su arrogancia desmedida. En ese momento apareció una mano misteriosa que escribió en la pared del palacio palabras que nadie pudo comprender. Aterrorizado, Belsasar llamó a Daniel para que interpretara el mensaje. Daniel reveló que el mensaje advertía
que el reino de Belsasar sería derrocado y dividido entre los medos y los persas, como castigo por su orgullo y su falta de reverencia hacia Dios. Esa misma noche el ejército meda persa atacó Babilonia y Belsasar fue asesinado. Esta historia impactante nos muestra cómo la reactividad y la falta de autocontrol, impulsadas por ese ego inflado, pueden llevar a consecuencias devastadoras. Belsasar pagó un precio terrible por su arrogancia y su desdén hacia lo sagrado, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de permitir que el ego gobierne nuestras acciones. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración de alguien que quiera preguntar cualquier cosa. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Estoy aquí para ser útil, simplemente. Dicen que cuando nadie pregunta nada, o yo soy muy malo explicando, o todo el mundo se ha enterado de todo, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, si alguien quiere responder. ¿Por qué estáis haciendo este taller? Me gustaría que, que digáis cuál es vuestra motivación al hacer este taller. Si lo veis práctico en vuestro día a día, en vuestra evolución personal, espiritual, si estáis estudiando Kabbalah, lo veis bien, no sé, que me gustaría saber de vosotros, ¿no? Sé que hay aquí gente que está estudiando Kabbalah. Eh, Hola Sandra, Hola, Asher, maestro, ¿cómo estás? muy bien, muy emocionado de que estéis aquí, muy contento. Muchas gracias por compartir todo el conocimiento. Y bueno, no quiero dejarte hablar solo, me parece que no es de compañeros, entonces yo sí voy a charlar un ratito. Nada, con respecto de esto del ego, creo que muchas veces pasa de que querer compartir o querer poner en palabras lo que nosotros vamos sintiendo también queda, me parece a mí, ¿no? Me sucede a veces que yo no, si dudo si no es parte de mi ego inferior o realmente es parte de una conexión con el eterno o con lo que uno va interiorizando. Entonces a veces el silencio, lo digo desde mi lugar, a veces el silencio es el primer análisis, dejar pasar ese aliento silencioso para Ujú, recién poder emitir, ¿no? alguna palabra. Me parece que las conexiones cuando hay esta espiritualidad, esta unidad de amor, primero pasa por conectar. Y cuando llegan las palabras, ya la conexión ya tendría que haber pasado, pero ahí viene el ego que me hace dudar muchas veces si realmente ya habrá pasado o no, y cuánto tiempo puede durar en mí ese traspaso ujú. del ego a la espiritualidad o del ego al amor o del ego al decir algo realmente significativo para mí o para los otros. Sí, Entonces a veces en mi lugar, ese silencio me parece que es fundamental para sentirlo. exacto, el silencio es la voz de la divinidad realmente, porque si nos damos cuenta, es el silencio el espacio donde se manifiesta el sonido, y eso es el infinito, ese silencio. Y, Así es. y claro, una de las cosas que podemos tener presente a la hora de discernir si lo que nos está pasando viene del ego o no, es si te da paz o te quita la paz. El ego siempre va a quitarte la paz. ¿Sientes paz? Es tu alma.
siente resentimiento, siente miedo, siente emociones negativas, es ego. Así de simple. El ego siempre te roba la paz. Gracias, Ayer. Gracias a Y ti, con respecto Sandra. a tu pregunta, esto de por qué hacemos esto, creo que es esta motivación del alma. El alma a veces va buscando esos canales por los cuales nutrirse, y cuando nosotros dejamos que el alma nos vaya guiando, solita encuentra con quién encontrarnos en el camino, y eso es lo que siento yo. La vez pasada, la semana pasada, cuando hiciste el taller, yo venía en ruta manejando Ujú, y en vehículo, y aún aunque sabía que estaban charlando por tramos, podía escucharlos. ujú. Y eso creo que significó mucho para mí en cuanto al aprendizaje desde el ego, porque mi alma era la que quería esto de escuchar y nutrirnos. Eh, Aún aunque Claro, no pueda participar, estaba presente. Entonces, me parece que esa unidad de conocimiento es muy importante. Y como dijo un compañero que escuché ahí un pedacito la semana pasada, de parte y de la mano con vos, me parece que es muy tu entrega hacia lo que estás haciendo. Así que de corazón te agradezco muchísimo. muchas gracias, Sandra, ¿eh? Muchas gracias por tu participación. Sé que eres una persona de gran corazón. Eres una persona apasionada de la sabiduría de la Cábala. Y yo sentí que era bueno hacer esto. Lo hago sin ningún tipo de expectativa, lo digo de corazón. Lo único que quiero aportar son herramientas para aliviar el sufrimiento de las personas. No me motiva más allá de eso ninguna otra cosa. Eh, Muchas veces lo digo, si, si hay algún interés oculto que yo desconozca, por favor, fulmíname. Yo busco al creador, no busco ningún tipo de honores, no busco nada de eso, y lo único que quiero es aportar, la verdad. Gratitud, ayer maestro. Muchas gracias, Sandra. Aquí he visto varios mensajes. Muchas gracias por vuestros amables mensajes. Sí, la Kabbalah es una sabiduría muy, muy profunda. Mm, Yo personalmente he buscado en muchas corrientes de filosofía, de sistema de pensamiento y demás. Nunca me aferré a ninguna, y hasta que llegué a la Cábala. Y dicen los grandes maestros de la Cábala que se necesitan 5 vidas. Se necesitan 5 vidas para aprender completamente la Cábala. Me preguntan aquí que si el ego tiene que ver con el odio gratuito. Claro, tiene mucho que ver con el odio gratuito. Ese odio gratuito muchas veces lleva la semilla de la envidia, ¿no? Alguien tiene algo que yo no tengo. Dios es justo al repartir. Él está diciendo que Dios no hace bien su trabajo. ¿Y sabéis lo que pasa cuando nosotros estamos jugando de esa forma con la envidia? El universo nos carga con karma de los demás. Tú eres más listo que los demás, tú dices que lo puedes hacer mejor, pues hazlo tú. O sea, mucho cuidado con juzgar a los demás, porque en realidad estamos creando ángeles acusadores que son demonios, porque los ángeles pueden cambiar la polaridad dependiendo de lo que salga de nuestra boca. Había pensado para finalizar el taller hacer una práctica eh, para una práctica de respiración que se llama, eh, es una meditación que apenas dura menos de 5 minutos, pero nos va a conectar con la respiración.
Es más, vamos a producir una oxigenación que va a producir una sustancia que es la sustancia, la DMT, que es una sustancia que genera la glándula pineal y sabemos que esa sustancia nos induce a tener estados alterados de conciencia, estados donde podemos desconectar de ese ego, y donde podemos conectar con, con gran parte de nuestro potencial como alma, ¿no? Y había pensado que es bueno que hagamos esta práctica, la podéis integrar en vuestro día a día. Yo la he utilizado durante años para, antes de meditar, por relajar el cuerpo y relajar la mente que no para. Y la verdad que es muy, muy recomendable. La vamos a poner y espero, espero que os guste. Es muy simple, es una práctica de meditación en la que tenemos que combinar la concentración y la atención. Y a través de alternar la respiración nariz-nariz, boca-boca, boca-nariz, vamos a ir alternando la respiración y eso obligatoriamente, si lo estamos haciendo el ejercicio claramente, nos va a anclar en el momento presente. Vamos a empezar. No se escucha. Perdona, ¿no se escucha el vídeo? No, Uf, no, señor. espera. Ya se escuchó. ¿Ya? ¿Se escucha ahora? ¿Me podéis confirmar si se escucha, por favor? No, ayer yo no No, no, escucho, no se escucha no se ayer. escucha. Capaz que el audio no está saliendo para nosotros. Espera, ya sé por qué va a ser, por el micrófono. Sí, compartir audio, por favor.
Asher, no se te escucha. ¿Se me escucha ahora? Recién, ahí estás. Vale, os decía que no os preocupéis que voy a compartir la meditación en el grupo y estaba diciendo que la recomiendo que la hagáis, sobre todo antes de iros a dormir. ¿Por qué? Porque esta meditación relaja mucho el sistema nervioso. Y las personas que han experimentado esta meditación cuentan, y yo lo puedo afirmar también, de que se tienen sueños lúcidos, se descansa mucho mejor, se tiene un sueño más profundo y reparador, y la verdad que es altamente recomendable. La recomiendo especialmente, esta meditación. Genaro, Genaro, que se está estacionando un carro de Facebook, no sé qué, aquí en la casa. Pues nada, lo dicho, comparto la clase de hoy, comparto la meditación y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, de cosas que queráis comentar, cosas que queráis que se trate, temáticas que queráis ver. Yo estoy abierto a cualquier cosa y estoy aquí para simplemente pues, para aportar, para ser útil y ya está. Pues entonces nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Gracias, Asher. Muchas gracias.